Bueno, función cuadrática. Vamos a hacer un repaso desde el principio. De principio quiero decir lo que arrancamos a principio de año, que tenía que ver con tercer año. Habíamos visto en tercer año función afín y habíamos visto que para graficar una función afín, que la habíamos visto de este tipo, a la forma explícita, y es igual a por x más b, el valor de b, ponemos un ejemplo, 2x más 1, igual a 2x más 1, el valor de b era el lugar donde cortábamos al eje de la xy, y el valor de a, que era la pendiente, que se definía la pendiente como la variación de y la variación de x para dos puntos cualquiera de la misma, tenía que ver con la inclinación. Y lo que íbamos a tener es que según esa pendiente, si nosotros la pensamos como de esta manera, como variación de y sobre variación de x, por lo tanto tendríamos que pensar a la pendiente como una fracción y entonces tomar lo que está arriba, o sea, el 2 como la variación de y el 1 como la variación de x, esto lo vimos en tercer año, y entonces decíamos, bueno, como es para dos puntos cualquiera de la recta, de acá nos movemos una unidad en x, dos unidades en y ahí podríamos graficar, o sea que acá llegaríamos al próximo punto, que sería 1, 3, ¿sí? Y ahí tendríamos, uniendo los puntos, el gráfico. Esto se podía repetir indefinidamente porque en toda la recta se cumplía la pendiente. Entonces, 1 a la derecha de nuevo, y 2 hacia arriba de nuevo, o sea que llego a 5 acá. Y entonces así voy teniendo todos los puntos que yo quiera, y esto también lo podía pensar para abajo. Lo que quiere decir es, más allá de que nosotros calculamos el valor de la ordenada al origen, que es el b, ¿sí? Que en este caso sería 1, el valor de b, y de ahí nosotros graficamos, nosotros cualquier sección de la recta que tengamos, siempre vamos a tener, agarramos un pedacito en cualquier lugar de la recta y siempre la relación de la pendiente iba a ser lo mismo. Una unidad que tomemos en x y dos unidades en y siempre íbamos a tener la misma inclinación. Eso pasaba en la recta. Lógicamente que para esto también se podía hacer la tabla de valores. Entonces agarrábamos y a partir de una cierta cantidad de valores de x, nosotros íbamos calculando los y, ¿sí? Que fue lo que hicimos también en el primer trabajo práctico del año. Eso teníamos menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Y veríamos, bueno, si armábamos la tabla de valores, menos 2 lo metemos acá adentro. Entonces nos quedaba, en ese caso, nos iba a quedar que el valor de y era 2 por menos 2 más 1. 2 por menos 2 es menos 4, más 1 nos da menos 3. Entonces, el valor menos 2 menos 3 correspondería a un punto de esta recta. Si nosotros lo ubicamos acá, podemos ver que esta recta quizás está graficada de otra manera, o sea, con el a y con el b, como lo vimos. Menos 2 menos 3 debería ser un punto que cae arriba de la recta, ¿no? Sería acá. Y así, con menos 1 hacemos lo mismo, cortábamos el valor y lo metemos donde estaba la x, o sea acá. 2 por menos 1 más 1. 2 por menos 1 nos da menos 2, más 1 nos da menos 1. Menos 1 menos 1. ¿Sí? O sea que sería acá. Cae arriba de la recta. Bueno, todos esos puntos, si seguimos con el 0, para el 0, si lo metemos nos da 1, porque se anula la multiplicación, esto se anula. Nos da 1, que es justamente la ordenada al origen, que es el valor de b. ¿Sí? Todos estos contenidos de tercer año. Y así seguimos completando los puntos y son todos estos puntos que aparecen acá. Bueno, ¿qué pasaba cuando nosotros teníamos una función de tipo cuadrática? Que si la comparamos con la que vimos en tercer año, la función cuadrática aparece un término al cuadrado, ax a la 2 más bx más c. Tiene esta forma, es la primera forma que vamos a ver, si bien hay otras formas. Cuando nosotros teníamos una función así,
por ejemplo, las primeras que hicimos, lo que podíamos ver es que había limitaciones. Había limitaciones en esas. Bueno, si nosotros pusiéramos, por ejemplo, y igual a x a la 2 más 8x más 15, nosotros habíamos visto otras funciones cuadráticas en tabla de valores y habíamos visto que adquiría, ya no era una recta, teníamos formas así, cuando tenemos que el coeficiente principal es positivo tenemos una v hacia arriba, o pueden ser formas así, si ese coeficiente principal, el a, es negativo, pero ya no es una recta, y ya no es lo mismo en cualquier lado, en cualquier sector del gráfico. Si nosotros tenemos, por ejemplo, este tipo de función, xy es igual a, y ahí decimos, bueno, hacemos el mismo rango, del menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Cuando nosotros calculamos y reemplazamos, ¿cómo calcularíamos esto? Vamos a borrarlo, vamos a hacerlo acá. ¿Cómo calcularíamos esto? Para calcular para menos 2, nosotros vamos a tener una cuestión también a nombrar, y igual a era lo mismo que f de x. ¿Sí? Esto porque hay una notación que dice que eso para calcular el valor de y correspondiente, ese valor de y es igual a f de menos 2. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor menos 2, que es el que estoy dando en la tabla para x, lo tengo que reemplazar en los lugares donde está la x, eso significa. Entonces, el x a la 2, lo que voy a hacer es, ahí saco la x y meto mi menos 2. Más 8 por, meto el menos 2. Más 15. O sea, haría esa cuenta. Si yo hago esa cuenta, esto nos da 3. Esto nos da 3. Entonces esto va a ser menos 2, 3. Si nosotros graficamos en los ejes cartesianos, vamos a ver este mismo eje cartesiano, haríamos acá. Voy a hacer un poquito más grande. Menos 2, 3. Tendríamos ese punto. Si lo calculamos ahora para menos 1, tendríamos lo mismo acá con menos 1. Sería f de menos 1. Y entonces eso ahora nos va a dar 8. Esto nos da 8 si hacemos la cuenta. Menos 1, 8. Y así. Y si nosotros seguimos haciendo todos los puntos de esto de la tabla de valores, vamos a ver que la gráfica en ningún momento hace esto. Es decir, que en realidad hacer la tabla de valores tiene una limitación, que es, si yo llego a encontrar el valor del vértice, es decir, este punto en donde vemos que la gráfica es como que rebota, cambia el crecimiento, viene decreciendo y crece, o viene creciendo y empieza a decrecer, puede ser que no esté en el rango de la tabla de valores. En este caso pasa, para 0, por ejemplo, esto, si meto el 0 acá, me da 15, ¿sí? 0, 15, o sea que acaso me iría hasta 15, pasaríamos al eje de la y, y no vamos a observar en este rango la tabla de valores en donde estaría ese vértice. Entonces, todo el procedimiento que hacemos ahora para poder graficar
es porque existen valores más importantes que otros en la función cuadrática. ¿Y cuáles van a ser esos valores? Bueno, los valores van a ser ese vértice fundamental, donde cambiamos el crecimiento, que va a tener dos coordenadas, x del vértice y del vértice, las raíces, lugares en donde corto, puntos en donde corto el eje de las x, o sea, el eje horizontal, y ordenada al origen, que es lo inverso de las raíces, es el punto, porque para las raíces vamos a ver que son dos, para la ordenada al origen vamos a ver que corta en un solo punto, que corta el eje de la cita. Bueno, todos los procedimientos, todos los videos que están en el trabajo práctico y todo lo que tienen en el trabajo práctico es para que no hagan esta tabla de valores, sino que directamente nosotros vamos a ir a buscar esos valores que son más importantes que otros. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el primer ejercicio, un trabajo práctico. Tenemos esto, y es igual a x a la 2 menos 6x más 8. ¿Cómo vamos a realizar el cálculo del vértice, las raíces y la ordenada del origen? Siempre lo vamos a tomar como referencia a la forma polinómica. Lo voy a poner arriba. La forma polinómica es la que habíamos dicho allá, y es igual a por x a la 2 más bx más c. Así como la forma canónica de la recta que vimos en tercer año tenía la forma y a x más b, y cada uno de estos significaba algo, pero nosotros teníamos que detectar cuál era cada uno, cuál era el b, cuál era el a, que significaba algo. Acá lo que vamos a tener que hacer es recolectar los tres datos, que son los tres coeficientes de la forma polinómica, el a, el b y el c. Entonces, en nuestro primer ejercicio tenemos x a la 2 menos 6x más 8. Nosotros tenemos que hacer una recolección de los datos, que es el a, el b y el c. Cuando miramos el a, si no hay ningún valor al lado del x a la 2, esto pasa como pasaba en las ecuaciones, es lo mismo que hubiera un 1. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener que el a vale 1. El b es el que acompaña a la x a la 1, o sea, la x sin potencia, que es menos 6 en este caso, y el c es el término independiente, que es más 8, ¿sí? Que es parecido al b de lo que vimos en tercer año, que es el que no tenía x. El que no tenía x, en tercer año habíamos visto que era el lugar en donde cortaba el eje de la Y. Bueno, acá vamos a ver que ese c también es el lugar en donde cortamos el eje de la Y, o sea que va a ser nuestra ordenada del origen. Entonces, para tener una referencia, nosotros lo que vamos a querer encontrar es un gráfico así, o aproximado, pero ¿qué vamos a tener? Raíces, lugares donde cortamos al eje de las x, que son, vamos a llamarlo R1, R2. Ordenada al origen, ¿sí? Y de la ordenada al origen, que dijimos ya que va a ser el valor de ese siempre. Esto, el punto de la ordenada al origen, tiene coordenada de x0. Si lo queremos escribir como punto, como hacíamos en la tabla de valores, vamos a tener que, si queremos la ordenada al origen, va a ser 0 y el i de la ordenada al origen, que ese tenemos que ver cuál es, que dijimos que es c. O sea que sabemos que en 0,8 vamos a tener la ordenada al origen. Eso sería la ordenada al origen. Las raíces, ordenada al origen. Las raíces van a ser dos puntos y van a ser al revés que la ordenada al origen. Vamos a buscar el x de la raíz, va a tener una coordenada 0 en y, porque estamos arriba del eje de las x. Entonces todo punto arriba del eje de las x tenía coordenada 0 de y. ¿Sí? Al revés que la ordenada al origen, que tiene coordenada 0 de x. ¿Sí? Entonces vamos a tener dos puntos de este tipo. Estas van a ser las raíces. Y el vértice
es un punto que lo que vamos a tener es que el x del vértice siempre va a estar en el medio de las dos raíces, ¿sí? Además, ese x del vértice, por ese x del vértice vamos a tener algo que se llama eje de simetría. ¿Qué era la simetría? La simetría es algo que nos genera como un espejo. Si nosotros, lo habíamos hecho en el aula, pensamos en nuestro cuerpo, tenemos como un eje de simetría que pasa por la nariz y tenemos un brazo, una oreja, entonces tenemos una simetría. Acá lo que vamos a tener es que si giramos esta rama de la gráfica sobre ese eje, nos coincidiría con el otro lado. O sea que tenemos una simetría. Si nosotros tenemos una distancia acá, tendríamos que tener otro punto a la misma distancia del otro lado. Vamos a tener ese espejo. Entonces, volviendo al vértice, el vértice va a tener una coordenada del x del vértice y una coordenada del y del vértice. Esto, y del vértice. Ya no tenemos que alguno de las dos coordenadas vale 0, como teníamos en las raíces en la ordenada de origen. En realidad puede pasar que sí, pero esos son casos particulares que van a aparecer después. Bueno, entonces vamos a calcular. Cada uno lo podemos calcular de manera independiente. Vamos a arrancar por las raíces, que son la que más cuesta, y vamos a ver cómo se calcula. Las raíces se calcula con lo que se llama la forma de Bhaskara, la fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. Bueno, recordemos eso que dijimos allá. Las raíces van a tener coordenadas R1, 0, R2, 0. ¿Qué es la fórmula de Bhaskara? La fórmula de Bhaskara es la solución de la ecuación de segundo grado, se dice. ¿Pero qué significa que sea la solución? Si nosotros tuviéramos que encontrar para la forma lineal, nos vamos otra vez a tercer año, que era la recta, de esto, por ejemplo, el ejemplo que vimos anteriormente, 2x más 1. Si nosotros tenemos, como teníamos en la tabla de valores, x, y teníamos los valores de x, los reemplazamos acá, hacemos la cuenta y nos da los de y. Si tenemos un valor de y, por ejemplo, y que queremos saber cuál sería el valor de x para el cual y vale 0, lo que hacíamos era lo inverso, reemplazábamos la y donde estaba el 0 donde estaba la y, en este caso nos quedaría 0 es igual a 2x más 1. ¿Cuál sería el valor de x? Bueno, el valor de x correspondiente vendría de despejar la ecuación. Esto es una ecuación de primer grado, ¿sí? Tenemos x a la 1. Entonces acá el número lo juntaba con el número, este pasaría restando, 0 menos 1 igual a 2x, esto nos queda menos 1, y después este pasaría dividiendo, o sea que esto nos quedaría menos 1 dividido 2, esto nos quedaría menos 0,5, o menos 1 medio. Entonces ahí logramos encontrar el valor de x, y entonces decimos, para 0 vemos que el valor de x tiene que ser menos 0,5. ¿Sí? Ahí tendríamos el lugar en donde corta esa recta al eje de las x. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con la cuadrática? Si nosotros queremos encontrar los valores de x, que dijimos que son 2, para los cuales y es igual a 0, nos surge este problema, que es, si reemplazamos acá donde está la y, en la fórmula, nos queda esto. Y cuando queremos empezar a despejar, nos pasa esto, que tenemos un término a la 2, un término a la 1, entonces nunca vamos a poder despejar acá. 0 menos 8 nos queda menos 8, y después nos queda esto. Esto no se puede resolver porque es a la 2 y este es a la 1. Y entonces acá esto no se podría resolver como una ecuación normal. Por eso es que existe la formulita de Bhaskara. La formulita de Bhaskara lo que hace es darle solución a esa ecuación, ¿sí? Cuando y vale 0. ¿Por qué vamos a ver que es así la fórmula de Bhaskara? Bueno, lo que dijimos en clases es que el por qué aparece esta formulita, como a veces pasa en física,
excede los conocimientos del curso. Es decir, que para saber esto tienen que ver contenidos de la universidad primero y después saben de dónde sale esto. Bueno, la formulita, ¿cómo era? Era menos b más menos raíz de b a la 2 menos 4 por a por c sobre 2 por a. Bueno, siempre es así la formulita, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saber reemplazar bien los datos. Y para eso habíamos hecho esta estrategia en el curso que decíamos, los datos son A, B y C. Entonces decimos, bueno, vamos a imaginar que el A es un circulito rojo. Entonces, ¿dónde está el circulito rojo acá? El A está acá, el A está acá. El B, cuadradito verde. ¿Y dónde aparece el B? Aparece acá y aparece acá. El C, bueno, me quedé sin color, vamos a hacerlo con azul. Triangulito azul. El triangulito azul aparece acá y nada más. Entonces, cuando reemplazamos los datos, lo que hacemos es juego de encastre, básicamente. O sea, circulito en circulito, cuadradito en cuadradito, triangulito en triangulito. ¿Sí? Es muy importante que no confundan los datos, que no se olviden signos, porque si no, un pequeño error de signos le arruina todo el cálculo. Entonces vamos a tener algo así. Menos, sabemos que ahí tenemos que meter cuadradito verde, más menos, raíz de cuadradito verde a la 2, menos 4 por A, que es el circulito rojo, por C, que es el triangulito azul. Y todo esto dividido 2 por circulito rojo. Entonces ahí reemplazamos los datos. El A, el 1 aparece acá y aparece acá. El B menos 6 aparece acá y aparece acá. Una cuestión importante, si el valor es negativo, cuando lo ingresamos tenemos que siempre poner paréntesis. ¿Por qué? Porque dijimos, esto, menos 6 a la 2, no es lo mismo que esto. Esto es contenido del primer año, pero si nosotros le vamos a la 2 y el número, la base es negativa, sí o sí tiene que tener paréntesis. Si lo vamos a hacer en la calculadora nos van a dar cosas distintas si no ponemos paréntesis. Eso pasa cuando le vamos a la 2 acá. Y acá vamos a tener un menos de la fórmula, menos b, y un menos del número. O sea, acá lo que nos está diciendo la fórmula es, menos b significa el opuesto de b. O sea, pone ese menos para que nosotros calculemos el opuesto. Entonces, menos menos, esto nos va a quedar más. Y bueno, y el c, que es 8, ¿no? 8 positivo. Cuando ingreso un número positivo no le pongo signo, no tiene sentido. Sí cuando es negativo. Si desarrollamos esto, nos va a quedar más por menos, menos por menos más 6, más menos, raíz de, resolvemos eso, menos 6 a la 2 nos da 36, 36 positivo, potencia par, la potencia par siempre nos da positivo, 4 por 1, 4, 4 por 8, 32. O sea que nos queda 36 menos 32. Y abajo sobre 2 por 1, 2. Seguimos desarrollando esto. Nos queda 6 más menos, raíz de 36 menos 32 es 4. Y todo esto dividido 2. Raíz cuadrada de 4 es 2, o sea que esto nos va a quedar así. Quedamos así. 6 más menos 2 sobre 2. ¿Sí? Calculamos la raíz de 4. Y ahí donde surgen los dos valores de R. Bueno, uno va a surgir con el más y otro va a surgir con el menos. ¿Sí? Entonces, con el más vamos para un lado y con el menos vamos para el otro. Entonces, R1 es igual a 6 más 2 sobre 2. Y R2, 6 menos 2 sobre 2. 6 más 2 es 8
8 dividido 2 nos queda 4. 6 menos 2 es 4, 4 dividido 2 nos queda 2. O sea que ahí nos dan los dos valores de las raíces. ¿Qué quiere decir? Que acá en las raíces van a ser la raíz 1 es 4, 0 y la raíz 2 es 2, 0 o al revés, no importa el orden ahí. ¿Sí? 2, 0, 4, 0. Y ahí calcularíamos las raíces. ¿Qué son las raíces? Volvemos a lo mismo, ¿no? Son los puntos arriba del eje de las X y por eso tienen coordenadas 0 de Y. Bueno, así se calcula las raíces. Recomendación importante, no confundirse en los signos cuando ingresamos, en los cálculos, acá tenemos menos 4 que viene de la formulita, por A por C, ingresar bien los signos acá, hacer la regla de los signos con el signo menos. Bueno, un pequeño error ahí y nos van a armar las raíces. Eso es lo primero, fórmula de Bhaskara para las raíces. En realidad no tiene un orden, no debería tener un orden, puedo hacerlo con cualquier orden, pero vamos a aclarar una cuestión ahora cuando veamos el vértice. Vamos al vértice. Vértice. El vértice, dijimos, punto B, tiene dos coordenadas distintas, X del vértice y del vértice, donde vamos a tener que calcular las dos. No es que una ya la tenemos de antemano como pasaba en las raíces que sabemos que Y vale 0. ¿Cómo calculamos el X del vértice? Hay dos formas. La primera que voy a poner acá es la que voy a hacer hincapié, que es la que tienen que usar siempre. El X del vértice se calcula como menos B sobre 2 por A. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. El B era el cuadradito verde, el A es el circulito rojo. Si nosotros reemplazamos acá esto, nos va a quedar menos 6, ¿sí? Sobre 2 por, y aumentemos el A, es 1. O sea que esto nos queda más 6 sobre 2. El X del vértice es más 6 dividido 2, nos quedaría 3. Hacemos esa cuenta. Una cuestión importante, esta partecita aparece también en la fórmula de Bhaskara, que tiene la raíz sobre 2 por A. La fórmula de Bhaskara es así, la que vimos recién. Menos B más menos la raíz dividido 2 por A. Lo que quiere decir es que si en Bhaskara nos pasara que lo de adentro de la raíz se anula y nos da 0, vamos a tener que esta fórmula se transforma en esta. Entonces lo que vamos a tener es, el más menos no nos va a generar dos valores distintos en Bhaskara, y la raíz, la única que voy a tener, que se llama raíz doble, va a coincidir con el vértice. Va a ser en el mismo lugar del vértice. En ese caso lo que vamos a tener es no esto, sino una tangencialidad. ¿Qué quiere decir? Que en realidad la raíz es vértice a la vez y pasa y toca una sola vez. ¿Sí? Eso aparece después cuando empiezan a hacer ejercicio en el práctico, aparece una sola vez y no atraviesa en dos lugares como pasaba allá. Eso pasa cuando se anula la raíz en Bhaskara. Hay un otro caso, hago un paréntesis sobre esto, ¿no? Que lo estoy diciendo. Hay otro caso en donde tenemos, si nos da esto menor que 0, o sea negativo, menor que 0, esto negativo, menor que 0 significa que es un número negativo. La raíz de un número negativo no existe. Y por lo tanto, si no existe, no hay raíces. Entonces, ¿qué está pasando acá en el gráfico? Lo que está pasando es que en realidad la gráfica no corta el eje de las X. No hay raíces porque no está atravesando ni siendo tangencial siquiera. O sea que vamos a tener algo así. Vamos a tener la gráfica que no atraviesa el eje de las X. Bueno, vamos con el vértice. El vértice es esta formulita. Pero esta es la que tienen que utilizar.
Pero también van a ver en los videos que se mandé que hay otra forma que se calcula así. R1 más R2 dividido 2. Lo que dijimos, las raíces, si nosotros miramos las raíces y miramos el vértice está en el medio de las raíces. Bueno, esta formulita lo que hace es eso, es buscar el medio. ¿Sí? Lo que está haciendo es el cálculo para buscar el medio de las raíces. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros tenemos un caso como el que dijimos recién, en donde no hay raíces, ¿sí? Porque la gráfica no atraviesa el eje de las X, entonces no podríamos calcular el vértice. Entonces, bueno, ahora sí lo vamos a poder calcular con esa formulita, pero esta, si no tuviéramos raíces, igual podemos calcular. Entonces, esta sirve para los dos casos, para todos los casos en realidad. Entonces, esta es la que tienen que utilizar. Igual la hacemos acá. Si nosotros calculamos con las raíces, que las raíces serán más 4 y más 2, o sea, seamos 2 más 4, 4 más 2, dividido 2, esto nos queda 4 más 2, 6, 6 dividido 2 nos queda 3. Llegamos al mismo valor. ¿Sí? Bueno, esa es el X del vértice, o sea que estamos calculando la primera coordenada del vértice. El X del vértice sería 3. Y vamos a ver que, vamos a ir haciéndolo acá, qué significa esto en términos gráficos. En términos gráficos, lo que estamos calculando ahora, hasta ahora, es estamos calculando esto. Hacemos la escala. El lugar en donde atravesamos al eje de las X, o sea, las raíces. 2, 4, o sea, vamos a hacerlo con rojo. 2, 4, o sea, 2, 0, 4, 0, los dos puntos. El vértice, estamos calculando el X del vértice, es decir, nosotros sabemos que el X del vértice está en el medio. Lo podemos ver gráficamente, nosotros lo calculamos acá. Ahora lo que vamos a hacer es calcular a dónde estaría el Y del vértice. El punto que corresponde puede estar en cualquier lugar de esta vertical. Una cuestión que tienen que tener en cuenta cuando grafiquen es, también lo dijimos al principio, el coeficiente principal. Si el coeficiente principal es mayor que 0, o sea positivo como en este caso, la U va a ser hacia arriba. Tenemos una concavidad hacia arriba. Si el A, el coeficiente principal, es negativo, vamos a tener una U hacia abajo. Entonces, sabiendo de que la U va a ser hacia arriba porque esto es positivo, tenemos que tener en cuenta que entonces esto va a ser así. Por lo tanto, el Y del vértice lo tendríamos que encontrar por acá. Lo que quiere decir es que seguramente tiene que ser un valor negativo, que ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿cómo lo calculamos ese Y del vértice? Lo calculamos como f del X del vértice. ¿Qué significaba esta notación? También lo dijimos al principio, esto en la tabla de valores es, si el X del vértice nos dio 3, nosotros lo que vamos a decir es, f de 3 tiene que ser este. ¿Sí? El valor 3. ¿Y qué significa? Que si mi función es x a la 2 menos 6x más 8, en los lugares donde está la x, someto el valor de 3. Es lo que hacemos en las tablas de valores. Y entonces, haciendo la cuenta de eso, tendríamos el Y del vértice. 3 a las 2 nos da 9, 6 por 3 nos da 18, y esta cuenta nos daría, si hacemos la cuenta, 9 y 8 nos da 17, esto nos da menos 1. El Y del vértice nos queda menos 1. Significa entonces que ahí estaríamos calculando nuestro vértice, que sería 3 para X menos 1 para Y. O sea que ahí estaríamos calculando esto. 3 menos 1. Bueno, entonces hasta ahora tenemos raíces, vértice, nos falta la ordenada al origen, que es la más fácil de todas. ¿Por qué? Porque la ordenada al origen, o sea, acá estamos viendo de que el Y del vértice está acá, 3 menos 1. Si hacemos esta escala,
acá estaría el punto vértice, 3 menos 1. O sea que sabemos que esto hace así. Ahí. ¿Qué nos queda por ver? ¿Dónde cortamos al eje de la Y? ¿Sí? Al eje vertical. Que ese valor es un valor directo. ¿Por qué directo? Porque en realidad no vamos a hacer ningún cálculo. Pero vamos a ver cómo sería si tuviéramos que hacer ese cálculo. Ordenar el origen. La ordenada del origen, dijimos, es el lugar donde cortamos al eje de la Y. Por lo tanto, si estamos arriba del eje de la Y, la coordenada de X vale 0. Y vamos a calcular el Y de la ordenada del origen. Bueno, si ya sabemos que X vale 0, acá sí podemos, acá no tenemos problema con una ecuación, porque en realidad es reemplazar el valor de 0 en todos los lugares donde está la X. O sea que la ordenada del origen se calcula, el Y de la ordenada del origen, ¿sí? Que queremos calcular, se calcula como f de 0. F de 0. ¿Y por qué decimos que no hace falta calcular nada? Porque en realidad cuando nosotros reemplazamos el 0 en una estructura como la cuadrática, vamos a tener esto. Lo pongo así, ax a la 2 más bx más c. Si nosotros metemos el 0 acá tenemos multiplicaciones. Entonces 0 multiplicado por cualquier número nos da 0. O sea que esto nos da 0. Y el valor del y de la ordenada del origen directamente es el valor de c. Por eso, sin hacer ningún cálculo, nosotros miramos el c, o sea, 8, el que tenemos nosotros, y vamos a ver que ese es el lugar en donde cortamos al eje vertical. Parecido a lo que pasaba con la recta. Parecido, digo, porque en realidad para nosotros es el c y en la recta se llamaba b, porque era esta partecita nada más. O sea, teníamos 2 términos en vez de 3. Bueno, es el lugar en donde cortamos al eje de la Y. Significa que nuestro punto, si lo escribimos como punto, podemos llamarlo ordenada del origen, según otros libros tendrá otra notación, va a ser 0.8. O sea, en nuestra tabla de valores, este valor va a ser 8. Y acá significa que nos tenemos que ir hasta 8. 0 para x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá tenemos la ordenada del origen. Uniendo los puntos, o sea, acá lo que vamos a tener es esto, y recordar que el x del vértice es el eje de simetría también. Acá tenemos un eje imaginario en donde tenemos un espejo. O sea, ¿qué quiere decir? Que 3, 8, si nosotros miramos el 3, 8 acá y pensamos una horizontal, 3, 8, desde el 3, 8 hasta acá tenemos 3 unidades. Bueno, sabemos que esto es para graficar de una manera más exacta, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a hacer esto. Esto va a ser así. Entonces, bueno, para ser más exactos y ver la simetría, decimos acá a 3 unidades tenemos un punto, acá 3 unidades, o sea, en 6 tendríamos que tener otro punto por donde pasa la gráfica. Y ahí graficaríamos la parábola. Y eso es todo lo que tienen que saber para hacer el práctico. Por lo menos el primer ejercicio, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Sí?